La necesidad de encontrar cuál es tu don y de desarrollarlo es trascendental para ir por más. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una súper, hiper, mega cordial bienvenida a El Reto de Hoy en un día especial. Hoy es día jueves 5 de junio del año 2025 y ahora para nosotros dos es especial en particular porque hoy cumple años nuestra mamá, nuestra madre. Feliz cumpleaños, mamá. Sí. Gladys de Contreras, una mujer especialísima. Una mujer súper especial, una mujer de Dios, por decirlo simple y sencillamente, una dama en todo el sentido de la palabra. Y que llevó el evangelio a nuestro hogar y de ahí todo lo que ha venido desde entonces, porque llevó hace más de 50 años el evangelio. Sí. Ella fue la primera en convertirse. Ella fue la primera en llegar al Señor y el fruto espiritual que esto ha traído a través de las generaciones en nosotros, en nuestras familias respectivamente, en nuestros hijos, en nuestros discípulos, en las iglesias que se han afectado, que han surgido, ha sido tremendo, el impacto ha sido tremendo y gracias al trabajo que ella y nuestro papá hizo, ¿verdad? Pero muchísimo al trabajo de ella que ha sido increíble y sigue siendo. Sí. Entonces, feliz cumpleaños, mamá. Y la honramos en este día, madre. Ahora, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de Vamos por Más. Vamos por de una más mujer que ha ido dos. por más todo el tiempo, ¿verdad? Vamos por Más 2. Y hemos hablado... ¿Cómo hacer esto? Hemos hablado de cómo hacer esto. Hemos dado una serie de pasos, si podemos decir así. Porque no pasos y actitudes. Sí, hemos estado hablando de la importancia de estar disponibles y dependientes. Disponibles, decíamos que es más que simplemente estar dispuesto, ¿verdad? Y dijimos era tomar esta decisión inicial de disponibilidad, de buscar una relación íntima con Dios, ¿verdad? Esa actitud. Y luego hablamos de... Isaías, M aquí, M a mí. Yo estoy listo, ¿verdad? Señor. Sí, no es... ¿Y a dónde me vas a enviar, pues, Señor? Y si me gusta, voy. Sí, ¿y cuánto me vas a dar, pues, Señor? O sea, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? Y luego vimos el día martes la necesidad de tener un corazón limpio. Humilde. Un carácter humilde, ¿verdad? Ayer hablábamos de la importancia de ser obedientes en las cosas pequeñas. Fieles. La fidelidad. Pero hoy y mañana, yo quisiera que en los 2 días que nos quedan hablando de este concepto de ir por más en las áreas prácticas, que habláramos de lo súper práctico. Primero, ¿cómo vamos más? Por más. Yo creo que hay una parte que a veces está sobreenfatizada y a veces está súper desenfatizada, vamos a decirlo así. Y es el uso respectivo de los dones. Cada uno de nosotros tiene un don y si de verdad vamos a ir por más, pues lo mejor sería ir por más en aquello en lo cual Dios nos ha capacitado. O para aquello a lo cual Dios nos ha llamado individualmente. Mira, hablemos de esto. Yo diría que no nos metamos a las eternas discusiones de los dones espirituales, porque lo que tenemos muy claro es que Dios dice que cuando nos hemos convertido nos ha dado al menos algo, pero a veces es más de uno. Capacidades especiales, a mí me gusta como lo definías tú antes, capacidades especiales para cosas que nos pide a todos. O sea, es la capacidad sobrenatural para realizar una función que a todos nos ha pedido que realicemos naturalmente. O sea que a todos nos pide que demos. Pero hay algunos que tienen el don, el corazón para dar con liberalidad y los recursos. Y a todos nos pide que lideremos, pero algunos tienen la capacidad sobrenatural de presidir. Algunos nos pide que enseñemos. Pero algunos tienen el don sobrenatural de enseñanza. De enseñanza. Entonces, los dones, y algunos dicen la lista está abierta, otros dicen la lista está cerrada, algunos dicen son solo dones motivacionales de Romanos capítulo 12, otros dicen no, los de 1 Corintios 12 también, otros dicen esto ya cesaron, otros mezclan ahí dones con talentos. Y entonces dicen unos son naturales, otros no son naturales. Aptitudes, habilidades, pero quizá sin meternos a eso. Yo creo que algo que tenemos que entender es que Dios nos ha capacitado a todos para servirle. Y no nos ha dejado solos. O sea, dijo, aquí tienes un recurso que tienes que usar. Y si vas a ir por más,
pues usa ese recurso que Dios te dio a ti. Se ha escrito tanto, se ha escrito tanto. Y al estar pensando en lo que íbamos a hablar esta mañana, fue a revisar algunas de mis notas, algunas notas viejas, viejísimas, ¿verdad? Otras que han escrito otros, y aquí tengo yo una lista de 7 pasos que debemos dar. No todo escrito por mí, pero creo que es muy bueno, ¿verdad? Paso número 1, hay que reconocer que todos tenemos uno. Sí, al menos uno. Al menos. Reconocimiento espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 12, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí. Todos. ¿Para provecho no propio? No, para provecho de la iglesia. Del cuerpo, sí. Todo creyente ha recibido al menos un don espiritual. Sí. Si tú eres creyente, tienes un don espiritual. Al menos un don. ¿No? Al menos un don espiritual, sí. Al menos un don espiritual. ¿Quién yo? Dices tú. Sí, tú. Pero yo no soy como el hermano fulano. Sí, de plano. No eres como el hermano fulano. Tú eres como tú. Pero tú tienes de parte de Dios una función espiritual. Él tiene un propósito espiritual. Él quiere que tú vayas por más, y para eso te ha dado una capacidad sobrenatural. Quizás no la has descubierto todavía, pero tú tienes un don. Quizás no te has interesado en descubrirlo. Sí, por eso no la has descubierto. Ahora, cuando se usa la palabra sobrenatural, tiene uno... tiene que levitar. Tiene el deseo de no son los Avengers. Sobrenatural, sí, ¿verdad? Sí, no es un poder, ¿verdad? No es un superpoder. Bueno, es un superpoder, pero no es un superpoder al estilo de Marvel, de plano, ¿verdad? De plano. Entonces creo que uno tiene que tener paso número 2, uno tiene que tener algún tipo de, ahora voy a usar la palabra, autoevaluación para encontrar esa capacidad sobrenatural, ¿verdad? O sea, para descubrir el don. Sí, y creo que no es tan difícil, fíjate. Y no sé si solo es solo. Yo creo que alguna vez se puede ser guiado. Pero comencemos por la auto. Sí. Comencemos por la auto. Sí. Porque uno puede caer en el riesgo de solo ir a preguntar, mira, ¿y tú cuál crees que es mi don? Porque esa es una pregunta que a mí me han hecho no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero creo que uno tiene que explorar las inclinaciones que uno tiene, las fortalezas que uno tiene, los deseos que uno tiene, con humildad, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado de no decir... tengo los 7, hermano. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo creo que yo tengo... Solo el de dar no lo tengo, porque estoy bien fregado, hermano. Sí, tiene que tener cuidado de decir, yo acabo de llegar a la iglesia, pero yo creo que yo tengo la capacidad de ser el pastor principal de esa iglesia. O sea, hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener humildad a la hora de plantearse cuáles son los dones, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que... Piensa sí con cordura. Con cordura. Conforme a la medida de la fe. No con G. Sí, con cordura, con C, ¿verdad? Entonces, uno tiene que reflexionar respecto de las capacidades que Dios le ha dado a uno, y que si uno ve hacia atrás en la vida, especialmente después de haberse convertido, porque los dones son espirituales, y entonces lo requieren de la presencia del Espíritu Santo. Exactamente, ¿verdad? No es que, fíjese que yo de chiquito a mí me gustaba el paracaidismo, entonces no es así, ¿verdad? Yo era bueno para declamar, entonces yo creo que podía predicar. Sí, no es eso, sino que después de convertido yo he tenido estas inclinaciones, ¿verdad? A mí me interesa la gente, a mí me interesa enseñar, a mí me gusta esto. Esas inclinaciones lo llevan a uno a orientarse, por lo menos, hacia dónde está el don. O sea, si uno reconoce que uno tiene algo de Dios, ¿verdad? Si Dios le ha dado a uno, y uno puede ver más o menos para dónde va, la cosa, creo que uno debería entenderlo. Luego viene el número 3, la confirmación de otros. Ok. Ahí viene la confirmación de otros, ¿verdad? Hermano, yo creo que yo tengo el don de servicio. Le dicen los hermanos, no, hermano, usted no tiene el don de servicio. Estoy segurísimo de eso. Sí. Porque algunos pudieran engañarse. O al revés. O quizás más común es otro. El de enseñar. Yo tengo el don de enseñar, hermano. Despiértense, por favor. Levántense, por favor, ¿verdad? Todos dormidos ahí en la enseñanza. Según Timoteo 1:6 dice, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está diciendo, nosotros vimos en ti y confirmamos este don. O sea, muchas veces los líderes, pero otras veces la confirmación de otros. Hace poquito, unos amados hermanos colombianos estuvieron en nuestra casa.
Saludos a los galeanos en particular, que estuvieron en nuestra casa. Pasamos un tiempo buenísimo. Y Carlos Enrique me enseñó un dicho, no sé si es de toda Colombia, pero quedó grabado en mí el dicho. Pudiera ser solo de Carlos Enrique. Pudiera ser solo de Carlos Enrique, pero él me dijo, es que si a uno le dice mira, tus orejas son de burro, y otro le dice, mira, tus patas son de burro, y uno dice, no, pero otro le dice, mira, tu cola es de burro, es porque uno es burro. Entonces, a veces la gente dice, pues todo el mundo te está señalando lo mismo, y uno no quiere llegar a la conclusión que de plano eso es, ¿verdad? Entonces, uno tiene que escuchar a los demás cuáles son las opiniones genuinas de la realidad de una persona, ¿verdad? No, te voy a decir, a mí me la dijeron de otra forma. Si cada vez que cantas maullas y todos te dicen mish mish cuando te llaman, probablemente eres gato, hermano. Sí, ¿verdad? Si cada vez que cantas la gente te dice, ¿y usted por qué canta las mismas canciones con otra música? Es porque de plano no tienes el don del canto, ¿verdad? O el talento del canto. Es que el cuerpo de Cristo nos ayuda a afirmar y a confirmar los dones. Creo que de eso se trata. Entonces, paso número 1 es reconocer que tengo al menos un don. Paso número 2 es yo evalúo. Yo veo dónde están mis inclinaciones. Paso número 3, hay que confirmarlo con otras personas. Paso número 4, si yo he confirmado esto, hay que entrenarlo. El don viene crudo. El don es... Qué buen punto. El don viene para ser desarrollado. Aún el don de lo que sea, o sea, uno puede hacer crecer ese don. Dice Efesios capítulo 4 que la tarea de los pastores, de los líderes de una iglesia, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores estamos precisamente para desarrollar a otros, para que esos dones se pulan, los dones se afinan, se fortalecen con la enseñanza y la práctica. Entonces, hay un momentito donde dice, bueno, yo tengo el don de enseñanza, ¿qué debo hacer? Pues tengo que meterme a todos los talleres habidos y por haber, tengo que meterme a estudiar sobre cómo enseñar. Talleres de enseñanza, ¿verdad? Talleres de enseñanza, talleres de enseñanza. Tengo que meterme a los cursos necesarios, tengo que... La práctica cuando sea posible. Que yo creo que ahí viene el ejercicio real, ese es el número 5. Yo creo que hay una parte que es el aprendizaje y luego el paso número 5 es... voy a llevar a la práctica el don. O sea, primero la teoría y después al agua, patos. Sí. Después tiene que ir la parte de la práctica. O sea, si yo solo recibo todos los conceptos, que creo que conceptos son base de lo que es el don de misericordia, pero nunca lo pongo en práctica. Nunca hago misericordia. O si solo recibo los conceptos claros de lo que es el don de dar con liberalidad, pero nunca me meto las manos a la bolsa y reparto con generosidad, entonces nunca voy a desarrollar el don. Y nunca, de los que son dadores, nunca empiezan repartiendo los miles. Empiezan repartiendo los 10, ¿verdad? Y los 5. Pero en la medida en que vas desarrollando, Dios te va poniendo sobre más. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, el don se desarrolla sirviendo activamente. Entonces, aquí tienes 5 pasos, 5 de 7. Número 1 es reconozco que tengo un don. Número 2, me autoevalúo, me autoexamino. Número 3, confirmo con otros. Número 4, entreno ese don. Número 5, aprendo sobre ese don o trato de desarrollarlo en la parte teórica. La parte número 4 sería la parte teórica. La parte formativa. Y número 5 lo pongo en práctica. Número 6, ahora veo si es fruto. Ese es importantísimo. Esa es realmente la confirmación última. Si en el ejercicio del don no hay fruto o hay muy poco fruto, el don debe ser puesto en duda. El don, el fin último del don es ministrar a los santos, es equipar a los santos. Es el fin último del don, el fin último del don es que Dios sea glorificado. Claro. Entonces, los santos hacen la obra del ministerio para que haya fruto, para que Dios sea glorificado. Pero eso es clave. Es clave, porque si el don produce fruto y yo me siento, qué bien lo que hice, ¿verdad?
me gané 5 almas. O sea que el don, aunque evangelismo no es un don. No, es una de las cosas pero si yo, bueno, yo enseñé Ajá. a 100 jóvenes hoy y aprendieron. Ajá. Ninguno se durmió. Ajá, qué bárbaro. Pero Ninguno alguien encendió su celular. Alguien vino y me dijo, finalmente entendí lo que usted nunca lo había entendido. Qué bien me siento. Hay una confirmación. Ajá, hay una confirmación, pero yo me siento que yo fui glorificado. Ahí mal usé el don. Mal uso. Sí. Sí. Entonces, el fin último del don es que Dios sea glorificado. La persona tiene que entender la Biblia para que Dios sea glorificado, no para que uno sea glorificado. Dice Juan capítulo 15, versículo 8, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. Sí. Y seáis así mis discípulos. La transformación de las personas, entonces, es el fin último del don, Sí. que es para la glorificación del Padre. Y el séptimo es la multiplicación del don. Ajá, ok. Ahora yo tengo el don, pero el don tiene que ser pasado a otros que tienen el mismo don. Ok, sí. No es que... No es que... No es COVID. Sí. Qué bárbaro. Sí. No, el don es pasado a otros. Es ahora que yo tengo mi don desarrollado, Sí. ahora yo voy a buscar a otros que tienen el don para pasárselos. Que es una cosa El mismo don. Muy importante. Nunca el don es de exclusiva competencia. No. Creo que de vez en cuando he encontrado a alguien que encuentra a otro que enseña bien, que enseña quizás mejor que él. Y lo que hace es sentirse amenazado de bloquearlo en lugar de decir, hey, aquí esta es la provisión de Dios para alguien. Es que es todo lo contrario. Cuando yo he tenido la oportunidad de ver a algunos desarrollándose debajo de nuestro ministerio, voy a decir, o en nuestro ministerio, no sé si debajo, pero ver la capacidad que hay. Yo veo a algunos ahora, ¿verdad? Recientemente en todo este proceso de transición, de sucesión, al escuchar a Chief, aquí te digo yo, al escuchar a Chief, yo estaba escuchando a Chief y yo decía, qué bendición del alma, del corazón. Toda la vida he pensado que qué bendición escuchar a Steve, pero Steve y yo nos hemos crecido juntos. Pero escuchar a Chief, escuchar a David, escuchar a Daniel, escuchar a otros aquí en la iglesia que han crecido aquí, yo pienso, eso es lo máximo. Pues eso es lo máximo, no puede ser de otra forma. Entonces uno dice, una vez que tú has desarrollado tu don, la clave es decir, ahora cómo se lo paso a otros. O sea, porque... ¿Cómo ayudo a otros que van abajo en el proceso a mejorar? Que van atrás. Sí. Que abajo a veces suena como que... En edad. Sí, en edad. Pero a veces es ministerio. Sí, y cómo les ayuda a uno a desarrollarse para que el don pueda alcanzar a otros y Dios pueda ser glorificado. Pablo, una vez más, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Ese es el proceso de reproducción. Sí. Entonces ahí tienen los 7 pasos. Yo, número 1, reconozco que tengo al menos un don. Sí. Número 2, me examino. Sí. A ver qué es. Veo ¿Cuál es? ¿Dónde está, verdad? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis inclinaciones? ¿A dónde me siento bien, quizás? ¿A dónde me siento bien? Es uno de los elementos. Sí, ¿a dónde encajo? ¿Dónde encajo? ¿Verdad? ¿Dónde me siento cómodo? Sí. ¿Verdad? Número 3, ¿qué me dicen otros? Sí. ¿Cuál es la confirmación de la comunidad, de los líderes, Sí. pero también otros hermanos sabios y otros hermanos maduros, Sí. ¿verdad? Creo que son importantes. Número 4, ¿cómo aprendo sobre esta área? Sí. ¿Cómo me entreno? La parte teórica, bien lo dijiste. Número 5, ¿cómo pongo esto a la práctica? Y no lo dije. A veces, al ir a la práctica, me doy cuenta que no era por ahí. Hay que rebobinar y probar con otro. Y a veces llevarlo a la práctica es en expresiones muy pequeñas. Sí. A veces en un grupo pequeño. Algunos que son parte de iglesias grandes quisieran que lo pasaran a predicar ahí, pero primero hay que ir a los grupos pequeños. Claro. A los grupos de niños, a los grupos de jóvenes, Sí. a las misiones. Para pequeñas. predicar, nada mejor que ir a una cárcel. Ahí tienes una población cautiva, literalmente. ¿verdad? Y nada mejor que ir a la calle a predicar. Ahí tú puedes ver si alguien puede predicar o no. No, si tú puedes captar la atención de Sí, alguien. ¿O no? ahí se puede ver. Si tú estás predicando en la calle, y te digo porque lo he hecho, yo no sé, centenares de veces, uno puede estar predicando y si lo que estás predicando no le interesa a la gente, se va. Sí. Se va. Ahí Totalmente. nadie te espera. Si llueve. Sí, en cambio en una iglesia no se pueden ir a veces. Entonces es la parte de cómo desarrollo esto en la práctica. Y ahí uno puede ver, ¿hay fruto o no hay fruto?
Y finalmente, cómo multiplico mi don en otros. Creo que la parte de entender que debo desarrollar el don es clave para ir por más. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que si vamos a ir por más, es clave, es esencial que entendamos que Dios nos ha dado los elementos necesarios para poner en práctica las capacidades que Él quiere que nosotros pongamos al servicio del cuerpo, de la iglesia, por medio de un paquete de dones. A veces es uno, a veces es más de uno, y hay una discusión sobre esto, pero uno tiene que encontrar cuáles son esos dones, cuáles son esas inclinaciones. Nos fueron dadas en el momento en que nos convertimos y tienen que ser desarrolladas. A veces es enseñanza, a veces es hacer misericordia, a veces es liderar a un grupo, a veces es dar con liberalidad, a veces son una serie de enseñanzas, de capacidades. Si no las encontramos, vamos a estar probablemente desperdiciando lo que Dios nos ha dado. Y si queremos ir por más, tenemos que ser especialistas, voy a utilizar ese término, en aquellas áreas que Dios quiere que nosotros les sirvamos. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas este concepto. Pablo dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Dios te ha dado algo para ponerlo a su servicio, para capacitar a los santos. Tienes que encontrarlo, tienes que confirmarlo, abrazarlo, y algo de lo que me imagino que vamos a hablar mañana, porque sería lo más lógico, y usarlo para servir. Sí. La causa vale la pena. Así que si no has encontrado tu don todavía, queremos animarte a que hagas de los próximos días, las próximas semanas, quizás los próximos meses, una de tus metas es encontrar cuál es el don. Y si ya lo has encontrado, que lo sigas desarrollando. Quiero animarte, como nosotros dos que tenemos años de estar en el ministerio, pero seguimos puliendo el don, porque esto es algo que nunca debe terminar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.